Hola, chip, 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 chip. Se escucha, se escucha, se escucha, se escucha, se escucha. Hace años que no los veo. Ahí está. Listo, estamos preparados para empezar. ¿Estás listo? Hoy tenemos que ver un capítulo muy importante. Gracias, Mía. Un capítulo muy importante. Hoy iniciamos literatura universal. Sí, se ve todo claro, ¿cierto? Perfecto. Ni de broma, están cambiando la batería. Paciencia. Están cambiando la batería para que no se corte a la mitad de la clase, así estamos mejor. ¿Listo? Ya está. Vamos a ver rápidamente. Hoy tenemos que iniciar lo que corresponde a literatura universal. ¿Listo? Hoy iniciamos el primer panorama de literatura universal. ¿Qué vamos a estudiar en este momento? Te cuento. Lo que vamos a estudiar en este momento corresponde a un capítulo propio de la edad antigua. ¿Listo? Un capítulo propio de la edad antigua. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Más brillo, dicen? Ah, ¿será eso? A ver, ya, no te preocupes. Ahorita iluminamos, ahorita iluminamos. Uy, las 50 céntimos más de brillo, dicen. Ya. A ver, ¿está bien así? Menos, ¿cómo que menos brillo? Ya, a ver, un ratito, vamos a ajustar la nitidez. Ahí es, creo, ¿no? Ahí está. Ahí está. ¿Mucho dice? Sí, la letra se ve. No, muy bajo tampoco no se ve. Ahí se ve bien la letra, ¿ya? Listo, sí, yo brillo, ya lo sé. A ver, ya está. Ahí estamos puliendo, no te preocupes, genial. Todo está de maravilla. Sí, además dale un ratito, vas a ver que antes de que se acabe la clase apaga el sol y se va a ver distinto, ¿sí? Lo que pasa es que las ventanas son amplias. Vamos a ver entonces, te cuento. Si hablamos nosotros acerca de literatura universal, tenemos que comenzar hoy, es hoy, Ramón, es hoy, un panorama de Grecia. Hoy iniciamos nuestra línea de tiempo acerca de Grecia. ¿Qué vamos a hacer? Te cuento, es un decir, no se va el sol. ¿Es que acaso tu profe no te ha enseñado metáforas? Dime, ¿no te han enseñado metáforas? ¿Qué pasó ahí? Ya, vamos a ver. Hablemos de Grecia. Te cuento un detalle. Si hablamos nosotros acerca de Grecia, yo te voy a plantear algunas ideas. Mira, muy atento, mi pequeño, ¿ya? Muy atento, como dices tú, mi king. ¿Listo? ¿Me ves gringo? Asu, ya. Yo tengo esta línea de tiempo. ¿Listo? Esta línea de tiempo avanza. Esta línea de tiempo sube. Esta línea de tiempo baja. Y esta línea de tiempo termina. Graba bien esta línea de tiempo. ¿Ya está? Como quinto. Ya. Si hablamos nosotros acerca de Grecia, todo comienza con una idea. Cuando tú estudies la Edad Antigua, cuando tú estudies la literatura griega, lo primero que tienes que recordar es que en Grecia vamos a tener un pueblo bastante racional. Es que en Grecia vamos a tener una literatura bastante intelectual. Eso es lo que vamos a tener acá. Una literatura racional, una literatura intelectual. ¿Qué significa silencio? Significa que lo que vamos a estudiar nosotros acá es una literatura erudita. Un momento, hablemos un poco de Grecia antes de seguir con esto. A esta Grecia yo la parto en dos por acá. ¡Sa! Listo, partimos a Grecia. Y si yo parto a Grecia por acá, en realidad no tengo una, tengo dos Grecias. ¿En dónde la parto? Yo la parto en el siglo IX antes de Cristo. Entonces, yo tengo una Grecia antes del 9 y una Grecia después del 9. Antes del 9 le vas a poner por nombre edad heroica. Así le vas a llamar. Y después del 9 le vas a poner por nombre edad histórica. Así le llamas también. Entonces, existen dos Grecias, atento. Antes del siglo IX le vas a llamar edad heroica y después del siglo IX le vas a llamar edad histórica. Dos etapas, ¿estamos bien? ¿Qué significa esto? La edad heroica es la edad de los mitos. La edad heroica es la edad de las leyendas. La edad heroica es la edad de las historias mitológicas. En cambio, la edad histórica
La edad histórica es la edad de los hechos reales. La edad histórica es la edad de los hechos precisos. Esa es la diferencia entre una y otra. Si hablamos nosotros de la edad heroica, en esta edad heroica lo primero que tienes que recordar en Grecia es la historia acerca de los dioses. Sí y no a lo que acabas de escribir. Sí y no, Renda. No me pongas cara triste. Lo que pasa es que hay que precisar algo. La historia de la Ilíada está acá. La guerra de Troya está acá. Pero la obra literaria llamada Ilíada está acá. Ah, entiende lo siguiente. Los autores están en la edad histórica, son reales, pero los autores recopilan mitos de la edad heroica. Los autores griegos no inventan obras, recopilan historias pasadas. Ah, sí, en esta parte tú dices, ah, ya está. Ahora sí, de nada, Renda, de nada. Vamos a ver. Entonces, ¿qué cosa tengo que recordar acerca de los dioses? Primer punto, si hablamos nosotros acerca de los dioses, toda la mitología griega comienza con caos. Caos es el origen de todo. Caos es el punto de partida. Voy a girar un poquito. Ahí está. Caos es el origen de todo. Caos es el punto de partida. Caos es el punto inicial. De caos viene el planeta Tierra. Ah, Gea. Y de las profundidades de la Tierra aparece él, el Dios creador. Ah, Urano. Estos son los tres primeros. Caos, Gea y Urano. Te cuento. Urano es el que me interesa, porque Urano es el Dios creador. Urano es el origen de todo en este caso, porque Urano es el que tiene la semilla más poderosa en todo Grecia. Un momento, ¿a qué le llamas semilla? La palabra semilla en griego se dice esperma. Oh, sí. Profe, estaba mi parlante prendido, mi mamá escuchó. ¡Qué roche! ¡Qué roche! Ya, ahora, entonces, en ese momento, Urano tiene la semilla más poderosa en Grecia. Ya entiendes a qué se refiere cuando digo semilla. Y es aquí, no te distraigas, en que Urano se planta sobre el planeta Tierra. Y Urano, solo escucha, comienza a arrojar su semilla por todo el planeta. No lo imagines, solo escúchame. Y comienza a arrojar su semilla y nacen toda clase de seres. En el momento en que nace toda clase de seres, precisamente aquí, en este momento, aparece, ¿qué cosa? Los titanes. Había un titán llamado Cronos, y en este momento aparecen las titánides. Había una titánide llamada Rea, pero no son los únicos. Aparecen los cíclopes, aparecen los que tenían 100 brazos, aparecen las musas, diosas del arte, las ninfas de la naturaleza, las erinias de la venganza, las parcas del destino. Aparece toda clase de seres, y entre ellos estos dos. Ella aparece después, claro que sí. Es aquí que un titán llamado Cronos está casado con una titánide llamada Rea. Cronos y Rea serían la primera pareja mitológica, y en un momento determinado, Cronos decide que era necesario destronar a Urano. Hay que destronar a Urano. Urano es abusivo, hay que acabar con él. Pero ¿cómo? Él es más grande, pero nosotros somos más. Pero él puede crear más seres. Pues nosotros tenemos que evitar que cree, dice Cronos. Y Cronos tendría la misión de castrar a Urano. Es así que Cronos, con la espada en la mano, fue caminando hacia el gigantesco Urano. Y cuando Cronos está yendo, imagínate, toda esta pared es una pierna de Urano, toda esta pared es otra pierna de Urano, y Cronos está caminando hacia el callejón sin salida, cuando de pronto ¡zas!, lo cortó. Cronos inmediatamente agarró los genitales de Urano, se los colocó sobre los hombros y se fue volando. Tú no puedes matar a un dios, pero sí puedes casi matarlo desterrándolo al Tártaro.
de allí no sale. Entonces Cronos arrojaría los genitales al Tártaro. Cuando estaba volando con los genitales de Urano, una última semilla cayó al mar. Una última gota cayó al mar. Y entonces salió el último suspiro de Urano. No, no es Godzilla, es Afrodita. Afrodita es la diosa del amor. Afrodita es la diosa del placer, de la seducción. Y entonces cuando nace Afrodita, escúchame bien, entonces cuando nace Afrodita, esta sería pues lo último que tuvo Urano. ¿Estamos bien? Ahora, un detalle importante. Cronos gobernaría. Cronos sería el líder, pero Cronos también sería castigado. El destino se manifestó y el destino le dijo, Cronos, así como tú destronaste a tu padre, un hijo tuyo te va a destronar. Y Cronos no quería tener hijos, pero eso tenía que pasar. Cronos y Rea tuvieron a Hera. Hera sería la diosa del matrimonio. ¿Sabes lo que hizo Cronos? Se la tragó, se la comió, enterita para que no salga. Nació Poseidón, el que sería el dios del mar. ¿Sabes lo que hizo Cronos? Se lo tragó. Nació Hades, el que sería el dios del inframundo. Se lo tragó. Nació Demeter, la diosa de los cultivos. Y nació Hestia, la diosa del hogar, y se las tragó también. Y entonces Cronos se tragó a todos, excepto a Zeus. Cuando nace Zeus, a la madre le da pena. Y en ese momento la madre envuelve a los hijos, a Zeus, y la madre coge una roca y le envuelve para él. Y le dice, este es Zeus. Y entonces Cronos se comió a la roca, pensando que se había comido a Zeus. Zeus fue creciendo, Zeus fue formándose, Zeus fue preparándose y cuando estuvo grande le pidió ayuda a los cíclopes le dijeron trae a tus hermanos y en ese momento Zeus dijo pero ¿cómo? Hay una hierba que induce al vómito, le dieron de la hierba a Cronos, Cronos se sentía mareado, Cronos se sentía mal y de pronto y Cronos comenzó a vomitar y en el momento en que comenzó a vomitar cayó 1, cayó 2, cayó 3, cayó 4, cayó 5, todos cayeron hasta la roca adulta. Todos cayeron adultos. Y entonces, en ese momento, Zeus aparece de entre las sombras y le dice, yo soy el hijo que estaba buscando y prepárate para la gran batalla. Y esta guerra entre los dioses olímpicos y los titanes se llamaron la titanomaquia. ¿Qué es la titanomaquia? La titanomaquia es la guerra entre los olímpicos y los titanes. Es así que Zeus sería el nuevo padre de los dioses. Y Zeus sería el padre de toda la cuarta generación. Toda la cuarta generación de dioses son hijos de Zeus. Por ejemplo, Atenea, diosa de la sabiduría. Por ejemplo, Ares, dios de la guerra. Apolo, dios del oráculo, dios del sol, dios de la belleza, del arte. Artemisa, diosa de la cacería, de las amazonas. Hermes, el mensajero de los dioses. Hefestos, el dios del fuego, los volcanes y hasta Dionisio, el dios del vino. Y este es el panorama en cuanto a dioses en la edad heroica, ¿cierto? A Kratos guárdalo para el videojuego. Ahora, vamos hasta acá. Está sencillo y está fácil, ¿cierto? Afrodita es diosa, Afrodita es diosa. Ahora, Hércules es semidios, no está en esta lista. Ahora, escucha, una pregunta. Si Grecia tiene tantos dioses, dime, ¿Grecia será teo significa Dios, teocentrista o antropo? Antro significa hombre, antropocentrista. ¿Qué cosa es Grecia? Respóndeme. Lo más importante es Dios, teocentrismo. Lo más importante es el hombre, antropocentrismo. La principal característica de Grecia es antropocentrismo. ¿Qué significa? El hombre es el centro de todo. Y yo sé que algunos dirán, ¿pero por qué? Si tiene un montón de dioses. Yo te hago una pregunta.
¿Los dioses tienen alas? Pues no. ¿Los dioses tienen cuernos? Pues no. ¿Los dioses tienen 4 brazos? Pues no. ¿Los dioses físicamente qué son? Hombres. Ah, los dioses tienen forma de hombre. Segundo, ¿los dioses mienten? Pues sí. ¿Los dioses roban? Pues sí. ¿Los dioses estafan? Pues sí. Ah, moralmente, ¿cómo son los dioses? Como los hombres. Entonces, por dentro y por fuera, los dioses, ¿a qué se parecen? A los hombres. ¿Quién es el modelo? El hombre. No, los dioses no son perfectos para nada. Los dioses no son perfectos. Percy Jackson es una saga de libros basada en el mito de Perseo. El personaje mitológico es Perseo, solo que lo actualizaron. Por eso Percy es Perseo, hijo de Zeus en la mitología griega, el que mata a Medusa. ¿Sí? Ahora, ya tenemos entonces algunas ideas acerca de los dioses. Ahora, el Ragnarok, no, el Ragnarok tiene que ver con lo nórdico, esa es otra historia. Vamos a ver. Si ya hemos visto dioses, ahora dime qué te falta. ¿Qué te falta si hemos visto dioses? Háblame. Excelente, a Daniel, a Evelyn, a Junior, a Manuel, a todos les falta hombres. Ya, les falta hombres, ok, muchachos, no te preocupes, ahí te conseguimos alguno. Siempre cae alguien, siempre cae alguien. Si ya vimos dioses, ¿qué te falta? Hombres, profesor, ya sabemos qué te falta. Ahora sí, vamos, escúchame, presente, dice Fernando. Escríbele por interna a Daniel, ya, vamos. Esos son los hombres. Hablemos acerca de los hombres. A ver, un ratito para girar esto acá. ¿Qué tenemos que saber acerca, un poquito más, perdóname? Ahí está. ¿Qué tenemos que saber acerca de los hombres en la mitología griega? No te distraigas. Acá lo que vamos a tener son 2 periodos. La primera capital de Grecia se va a llamar Creta. El primer periodo de Grecia se va a llamar periodo cretense. En el periodo cretense, repito, la capital se llama Creta. Y en este periodo cretense vamos a tener el mito del Minotauro. Sí conoces el mito del Minotauro, ¿cierto? Si Creta es la capital de Grecia, es porque todos le tienen miedo al Minotauro. Si Creta es líder, es porque todos le tienen miedo a la bestia. Todos le tienen miedo al Minotauro. Te voy a plantear algunas ideas como para que tenga sentido. Escúchame. El rey de Creta se llama Minos. Y el rey Minos estaba casado con la reina Pasífae. Y de pronto, Minos y Pasífae estaban juntos. Minos y Pasífae tuvieron varios hijos. Uno de los hijos importantes acá sería precisamente Androgeo. Porque cuando Androgeo viajó a Atenas para jugar en los Juegos Olímpicos, Androgeo sería asesinado porque ganó casi todo. Y entonces los atenienses se ofendieron con él. Y es por eso que lo mataron. Y es aquí que Minos le juró venganza a Atenas. Pero como no existen armas, como no existen armaduras, Minos no sabe cómo vengarse. Y entonces, en este preciso momento, un regalo de Poseidón llegó. Era un toro blanco, un toro divino, un toro guapísimo. Y cuando Minos vio el toro, le encantó. Y Minos quiso quedárselo. Pero Poseidón le dijo, al cabo de 7 días lo matas en mi nombre. Y a Minos le dio pena. Minos miró al toro y entonces en ese momento Minos le mandó una vaca a ver si se reproduce. Pero el toro se botaba y le mandó otra vaca y el toro se botaba. El toro era medio buey y entonces en ese momento se cumplió el plazo. No logró que el toro se reproduzca, entonces lo dejó encerrado, escondió al toro, ocultó al toro. Sin embargo, ocurrió algo. Poseidón se enteró, Poseidón se enojó y Poseidón lo castigaría haciendo que su esposa se enamore del toro. La reina Pasífae se enamoró del toro y Pasífae perdió la cabeza con el toro y Pasífae se sintió atraída por el toro y entonces
Pasífae le pidió a Dédalo, un inventor de Creta, que le haga una armadura en forma de vaca. Y ella, disfrazada de vaca, iba a visitar al toro. Y cuenta el mito que tantas tardes pasó Pasífae con el toro. Tantas tardes pasaron juntos que al final la reina Pasífae resultó embarazada del toro. Precisamente cuando da a luz, Minos pensaba que era su hijo. Se llamaba Asterión, pero Asterión era mitad hombre, mitad toro. Él jamás supo, obviamente en la mitología nomás, Yasmín, en la mitología, él jamás supo que su esposa le fue infiel. Es más, cuando él miró al Minotauro, él pensó que era su hijo, porque dijo, por no matar al toro, me hacen tener un hijo con forma de toro. Él creyó eso, si supiera que lo que tiene son los cuernos, ¿no? La cuestión es que Minos crearía como si fuera su hijo. Y entonces Minos se vengaría de Atenas. ¿Cómo se vengó Minos de Atenas? Fácil. Minos le creó un impuesto. Cada 7 años, los 7 hijos y las 7 hijas de las mejores familias de toda Grecia tendrían que entrar al laberinto donde vivía el Minotauro. Y entonces, cada 7 años, los hijos y las hijas de las mejores familias de Atenas entraban al laberinto. Y ese mismo impuesto terminó colocándoselo al resto de Grecia. Por eso los demás reinos obedecían a Minos. Por eso los demás reinos le hacían caso a Minos, porque todos temían al Minotauro. En esta época no existen los ejércitos. En esta época no existen las armaduras. En esta época no existen las guerras. Estamos en una época donde si Creta es la capital, es porque tiene una bestia. Así de simple. Yo te pregunto, si muere el Minotauro, muere Creta. Y fue así, porque el príncipe Teseo mató al Minotauro y con eso Creta cayó. Esto sería la primera capital. ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí, sí, sí. No es que sea dócil, es que Teseo era Teseo, pues. Teseo era Teseo. Teseo era un héroe ateniense, hijo del rey Egeo. Lo mató con una daga sagrada y empleando un hilo mágico que la mismísima hija de Minos le dio, Ariadna. Pero esa ya es otra historia. Ahora, si acaba Creta, si muere Creta, tenemos la segunda capital. La segunda capital se va a llamar Micenas. Y este segundo periodo se llama periodo micénico. Voy a resumirlo nada más, no te preocupes. Si hablamos nosotros acerca del periodo micénico, acá la capital sería Micenas o Argos. ¿Sabes por qué? Creta dejó de gobernar. Y en el momento en que Creta dejó de gobernar, Micenas se volvió el centro, porque Micenas tenía ejército, porque Micenas tenía batallas. Y es acá, en esta etapa micénica, donde nosotros vamos a tener la guerra de Troya. Este es el tema fundamental aquí, la guerra de Troya. Es en esta etapa donde aparece el rey Agamenón. Es en esta etapa donde aparece el rey Menelao, su hermano. Es acá donde aparece Aquiles, el de los pies ligeros. Es en esta época donde aparece Odiseo, el de tremolante casco, entre otros más. Esto es lo que vamos a ver en breve. ¿Listo? Solo estoy planteándote la línea de tiempo para empezar, nada más. ¿Ya está? Ahora sí. Si esta es la edad heroica, si esta es la edad heroica, esto que viene acá es lo que me interesa ahora, la edad histórica. Si hablamos nosotros acerca de la edad histórica, ¿qué podemos plantear aquí? Atentos todos. En este otro lado están los hechos reales. Y si hablamos nosotros acerca de la edad histórica, aquí planteamos algunas ideas básicas. Grecia va a tener 3 momentos. El primer momento se llama el periodo jónico. El segundo momento se llama el periodo ático. Y el tercer momento se llama el periodo alejandrino. Ahí tienes los 3 momentos. Comenzamos con el periodo jónico. ¿Qué sabemos en el periodo jónico?
Si hablamos del periodo jónico, es del siglo IX antes de Cristo al siglo VII antes de Cristo. Este es el primer periodo. El segundo periodo, el periodo ático, es del siglo VI antes de Cristo al siglo IV antes de Cristo. Y el periodo alejandrino es del siglo III antes de Cristo al siglo II antes de Cristo. Te lo planteo de la siguiente manera. El periodo jónico es el periodo donde gobiernan los reyes. Esto se llama monarquía. En el periodo jónico no existe la escritura. Esto se llama oralidad. Es acá donde aparece el primer autor importante en Grecia. Vamos a llamarle Homero. Y con Homero vamos a tener un par de poemas que vamos a ver a continuación. La Ilíada y la Odisea. Ese es el primer punto. Si hablamos del segundo punto, en el periodo ático predomina la democracia. Y en el periodo ático vamos a tener la aparición de la escritura. Es aquí, en este periodo ático, donde para tu examen te interesa la tragedia de Esquilo y la tragedia de Sófocles. Sobre todo Sófocles para tu examen. Y acá tenemos con Esquilo la Orestiada y con Sófocles Edipo Rey. Y el último punto es el periodo alejandrino, que es donde viene la etapa de decadencia, hasta que Roma aparece y conquista Grecia. Este sería todo el panorama. ¿Se entiende esto? Mira lo siguiente. Antes del siglo IX, todos son mitos. Después del siglo IX, Grecia se divide en hechos reales. Antes del siglo IX, tenemos mitos sobre los dioses y mitos sobre los hombres. 2 capitales y 4 generaciones de dioses. Y después del siglo IX tenemos etapas. Hoy nos toca el periodo jónico. La próxima semana hablamos del periodo ático, que son los 2 importantes para tu examen de admisión. Pero este panorama te va a servir. ¿Estamos bien entonces? ¿Se comprendió? Perfecto. Vamos a tomar una foto a esto y empezamos con la parte que nos interesa. Vamos a hablar sobre el capítulo que nos interesa para el examen. ¿Listo? Dame un segundito. Ahí está. Ahorita le tomamos la foto. Espera, no vayas a mandar preguntas porque no estoy cerca de la pantalla. Si tienes preguntas, guárdalo un ratito. ¿Ya? Sí, sí, sí. Ya está. A ver, borramos. Lo heroico, lo histórico. Excelente pregunta. Segundo, sí fue Pasífae la que se enamoró del Minotauro. Androgeo, no se habla de su esposa en el mito comúnmente, pero la primera pregunta, la de Alexis, quiero responder. Mira, es tan incierto cómo se pasó de lo mitológico a lo histórico, es decir, la historia como que se va mezclando con la ficción. Es tan incierto que por eso, en un momento determinado, no se sabe si lo que está en el siglo IX es real o es mentira. ¿Y qué cosa es lo que no se sabe? Homero. Homero vivió en el siglo IX, por eso no se sabe si Homero existió o no existió, porque Homero o puede ser real o puede ser un mito, porque está justo en medio. Si te digo que no se sabe si existió o no existió, mucho menos sabemos si de verdad era ciego o no era ciego. Son teorías nada más, son teorías. Ahora, claro, existen múltiples teorías. Vamos a explicar con calma, ¿ya? No te preocupes, vamos a explicar todo esto paso a paso. Calculamos la hora para no fallar. Listo. Mira, vemos acá. Un detalle quiero contarte antes de hablar de Homero. El mito que nos interesa se denomina periodo micénico. ¿Listo?
Te voy a contar algo sencillo. Ahí está, atento. Mira, si hablamos nosotros del periodo micénico, hubo en Grecia un hombre llamado Pélope. Se dice que con Pélope nacen las guerras. Se dice que con Pélope nacen los enfrentamientos entre los hombres. Se dice que Pélope fue uno de los primeros que creó los ejércitos, que creó las batallas entre los hombres. Y que Pélope era tan fiero que a sus hijos no los criaba, sino los entrenaba. Pélope, según una versión, se le conocen al menos 3 hijos. No, eso es otra cosa. Pélope, en este caso, va a ser el papá de Atreo. Pélope va a ser el papá de Tiestes. Y Pélope va a ser el papá de Crisipo. Atreo y Tiestes van a ser poderosos, guerreros. Pero Crisipo nació gatito. Crisipo no quería pelear. Crisipo no quería luchar. Es más, Crisipo le dijo, papá, a mí matrículame en Modex, pues yo quiero estudiar, yo no quiero pelear. Y entonces Crisipo no era tan fiera como sus otros 2 hermanos, Atreo y Tiestes. Cuentan que cuando les tocó heredar, Atreo se quedó con el reino, Tiestes no. Por eso Tiestes le tiene rencor, por eso Tiestes le tenía envidia. Y Atreo sabía eso, así que tuvo que tomar una decisión. ¿Cuál decisión? Atreo tuvo 2 hijos. El hijo mayor de Atreo se llamó Agamenón. Aprende estos nombres. El hijo menor se llamó Menelao. Y es aquí donde Tiestes tuvo un hijo. Se llamó Egisto. Y tuvo 2 pequeños que no sabemos tu nombre. Ponles X y Y. Listo. Ahí está. Ahora, un detalle. Escucha, cicleros de Tec-Tec. Un detalle. Acá, recuerda un punto básico. Sabemos nosotros que Agamenón y Menelao participarían de la guerra de Troya. Pero hay un punto anterior al que tenemos que saber. Nosotros tenemos que saber que Atreo quería evitar que le quiten el trono. Y como Atreo quería evitar que le quiten el trono, Atreo muy astuto, ¿qué fue lo que hizo? Atreo ingenioso lo invitó a Tiestes a comer y le dijo, ven hermanito, la comida está servida, pero venga. Y entonces cuando fue, dijo, uy, creo que todavía no está servido. ¿Por qué no te vas de cacería con Egisto? Y los bebés, acá te los cuidamos, acá te los criamos. Y entonces, en ese momento, la nodriza se hizo cargo de los bebés. Pero tú sabes, porque me estás demostrando que lo sabes, que la nodriza no era la nodriza, era la cocinera. Y la nodriza crió a los niños. Y la nodriza cortó a los niños, degolló a los niños, picó a los niños, cocinó a los niños y los sirvió a la mesa. Cuando Tiestes y Egisto llegaron, les dijeron, pasen, ya está servido. Tiestes se comería a sus hijos. Egisto se comería a sus hermanos, y cuando se comieron a sus hijos, sus hermanos respectivamente, en ese momento Atreo le dijo, hermano, si en tu reino alguien se come a sus hijos, ¿tú qué le harías? Si en mi reino alguien se come a sus hijos, yo lo mato, porque comerte a tus hijos sabiendo que son tu propia sangre es de lo peor. Dijo sabiendo, hermano, ¿y si se los come sin saber? Esa es otra cosa. Si alguien se come a sus hijos sin saber, yo no lo mataría. El castigo sería dejarlo con vida. El castigo sería que sufra, que padezca por lo que ha hecho. Matarlo sería un premio. Bueno, pues hermano, la verdad, lo que te has comido son tus hijos. Cuando Tiestes se enteró, cuando Egisto se enteró, asqueados se sintieron y de pronto los desterraron. En el destierro, poco a poco, Tiestes muere. Con los años, Atreo muere y Egisto quiere venganza. Déjalo a Egisto ahí. Él quiere venganza. ¿Listo? Pasaron los años. ¿Por qué lo mataron? A nadie mataron. A nadie mataron, se murieron los 2 de viejo. ¿Por qué el periodo cretense y micénico sería parte de los mitos sobre los hombres? Ya. Lo que pasa es que es parte de la historia, pero con el tiempo, poco a poco, la historia lo va contando. Para que te hagas una idea, cuando yo era niño, esas cosas no se enseñaban en historia. Esas cosas se han ido descubriendo y se han ido fidelizando el estudio con el paso del tiempo.
Antes no se enseñaba, ahora poco a poco se va estudiando esto, pero hay un detalle que tú tienes que saber. Ahí lo que tienes que saber es que en esa etapa lo que vamos a tener es la mezcla entre lo fantástico con lo real. Eso es lo que vamos a tener acá, lo fantástico con lo real. Por más que tú digas que esto lo ves en historia no te cuentan lo que te estoy contando, porque no, eso es mezclar el mito con la historia. ¿Te das cuenta? A eso se refiere. Ahora, otro detalle, te cuento, Agamenón y Menelao van a ser los que van a gobernar. Y entonces Agamenón va a heredar el trono. Un momento, hay dos hermanos, hay un solo reino. Va a volver a suceder. No, porque Agamenón fue astuto. Agamenón, ¿qué hizo? Le consiguió al hermano una reina que venga con reino incluido, para que así no tenga que pelear con nadie. Y entonces Agamenón le consiguió una reina, la hija del rey de Esparta, Helena. Helena venía con reino incluido, pero acá hay un detalle. Tenía una hermana, y si la hermana se casaba con otro y este le quitaba el reino al hermano, habría problemas. Entonces tendríamos que hacer algo. Para que no le quiten el reino al hermano, yo me caso con su hermana. Así nadie le va a quitar el reino. Eso fue todo lo que hizo Agamenón por poder. Y entonces Menelao y Agamenón se volvieron los reyes de todo Grecia. Ahora, Agamenón es el jefe supremo. Claro, no hizo la de Atreo, mejoró la cosa. Y entonces pasaron los años. Pero te cuento un detalle. Helena era tan hermosa, pero tan hermosa que tenía hermosura de diosa. Y hombre que ve a Helena pierde la cabeza por ella. Y hombre que pierde la cabeza por ella termina haciendo lo que sea por estar con ella. Y es allí que vamos a tener que cuando Helena estaba soltera, muchos querían ser sus esposos. ¿Quiénes eran los candidatos? ¿Quiénes eran los candidatos a marido de Helena? ¿Quiénes eran los candidatos, según este mito, para ser esposos? El primer candidato que apareció en realidad para boicotear a los demás candidatos se llamó Agamenón, el rey de reyes, el pastor de hombres, el jefe supremo de todo Grecia. El segundo candidato, y es el que ganó, sería Menelao. Menelao es el rubio caro a Ares, el rubio tan fuerte como Ares. Tenemos acá, por ejemplo, a Diomedes. Diomedes se le apoda el que hiere a los dioses. Lo que pasa es que Diomedes participa en la guerra de Troya y Atenea lo abraza por detrás y lo vuelve inmortal por un ratito. Y este Diomedes le caían lanzas, Atenea se las sacaba, y Diomedes le corta la cara al dios Ares, y Diomedes le corta la mano a la diosa Afrodita. Por eso Diomedes es el que hiere a los dioses. Claro, Helena no, pensé que decías Atenea, Helena no es inmortal. Otro, tienes acá a Ajax. Ajax es el del gran escudo, un escudo que pesa como 10 hombres y que él lo carga con una mano. Tienes acá a Odiseo. Odiseo va a ser el diestro en ardides. El diestro en ardides. ¿Qué es esto? Un ardid es un engaño. Un ardid es un plan. Odiseo, bueno, se le asocia como el fiel, pero su apodo, su epíteto es este. Es decir, el bueno haciendo planes, el bueno mintiendo, el bueno engañando. Ese es Odiseo, el astuto, pues, el diestro en ardides. Tienes acá incluso a Aquiles, el de los pies ligeros. Estos son los principales reyes griegos que van a participar en la guerra de Troya. Hay más, muchos más, pero estos son los principales. Los principales héroes, Patroclo no es héroe. Al decir héroe me refiero a príncipe o rey. Estos todos son príncipes, algunos reyes. El resto va a ser rey. A eso se refiere con héroe. ¿Listo? El héroe es de clase alta. Y entonces estos van a gobernar acá. Ahora, en un momento determinado, va a suceder algo terrible al otro lado del mar. Un ratito. Señorita, ¿puede minimizar esa ventanita como para ver la parte del pizarro? Ahí está, genial, gracias. Ahora, si hablamos nosotros de al otro lado del mar,
yo tengo acá algo terrible. Esta isla se va a llamar Ilión. Ilión es la capital de Troya. Y en esta isla de Ilión va a pasar algo. ¿Qué pasa en esta isla de Ilión? Si hablamos nosotros de Ilión, el jefe supremo de todo Troya es el rey Príamo. Y Príamo está casado con la reina Hécuba. Y Príamo y Hécuba tuvieron más de 100 hijos. Y entonces, Príamo y Hécuba, precisamente, van a tener para nosotros al menos 3 hijos que nos importan. ¿Quiénes son los 3 hijos importantes acá? Primero, Héctor. Héctor es el jefe del ejército. A Héctor le vas a llamar el de tremolante casco, porque el casco es enorme como el del pelo del caballo, las crines del caballo. Héctor estaba casado con Andrómaca y Héctor tenía un hijo llamado Astianax, que era el heredero de Troya. Curiosamente, a ese heredero le va a pasar algo terrible. Cuando los griegos venzan a los troyanos, Astianax, el hijo de Héctor, va a ser cargado por Pirro, el hijo de Aquiles, quien lo va a arrojar desde el segundo piso del palacio, y así acabó el último heredero de Troya. Listo, fin, no hay heredero. Entonces, Héctor y Andrómaca son pues de los herederos, entre comillas. Tienes acá a Casandra. Casandra es la hija del rey Príamo. Casandra tiene una peculiaridad. Casandra, de pequeña, se le enamoró el dios Apolo. Apolo la sedujo. Y cuando Apolo la sedujo, Apolo le dijo, casémonos. Pero Casandra le dijo, pero apenas soy una niñita. Y le dice, no te preocupes. Le dice precisamente, la verdad es que yo volveré cuando estés grande. Y entonces le dice, ¿y por qué me voy a casar contigo? Porque si te casas conmigo, serás pitonisa, adivina. Y Apolo le ofreció el don. Casandra dijo, ya, pero ¿me das el don ahorita? No, cuando nos casemos. Ahorita, ya está bien, se lo dio ahorita. Y entonces Casandra podía ver el futuro. El problema está cuando Apolo volvió. Apolo volvió cuando ya Casandra estaba grande para casarse. Obviamente en Grecia grande se dice 14 años, 13 años, ¿no? Y entonces cuando Apolo volvió, Casandra le dice, siéntate por favor. Y es allí donde le dice precisamente que estuve viendo el futuro, mi futuro, y no te vi en él. Casandra rechaza a Apolo, lo rechaza. Y entonces en ese momento Apolo no le puede quitar el don, pero sí darle una maldición. Tú vas a adivinar, pero nadie te va a crear. No, Luis Ángel, no creo que sea tu caso. Apolo era un dios, era divino, era el papi de los dioses. De él no se esperaba esto. Pero bueno, sigo. Es broma. Y entonces Casandra tiene la maldición de que Casandra puede adivinar, pero nadie, absolutamente nadie le va a creer. Y Casandra adivinaba calamidades, por ejemplo, que su hermano París traería la perdición. Y fue así. París sería la perdición de Troya. París, o Alejandro, que era su nombre, lo que pasa es que la hermana lo abandonó en el bosque con la esperanza de que los lobos se lo coman y al final fue criado por una familia de pastores y muchos años después encontrado y devuelto al palacio, reconocido por una marca de nacimiento. Por eso París o Alejandro tienen los dos nombres en la mitología. Y es aquí, en esta parte, donde a este París se le presentan 3 diosas: Atenea, Hera y Afrodita. Estaban en una boda en donde Eris, la diosa de la discordia, arrojó una manzana que decía para la más hermosa. Y las 3 peleaban por esa manzana. Y entonces las 3 se presentaron ante París porque Zeus así lo quiso. Y Atenea le ofreció sabiduría, y a Hera le ofreció poder, y Afrodita le ofreció a la mujer más hermosa. Y París, en vez de elegir sabiduría, en vez de elegir poder, eligió a la mujer más hermosa. Y es por eso que precisamente en este caso vamos a tener que París va a ser quien se lleve a la más hermosa. ¿Cuál es el problema?
que la más hermosa es Helena. Y ya estaba casada. Por eso es que esto sería, ¿qué cosa? Esto sería el origen de la guerra de Troya. ¿Estamos bien hasta acá? Ya tenemos prácticamente el panorama. ¿En qué consiste la guerra de Troya? Estos señores van a invadir a estos señores y van a conquistar todos los pueblos troyanos hasta llegar a Ilión. Un detalle rápido que vamos a saber. Odiseo no quería ir porque su hijo acababa de nacer. Aquiles, la mamá no le quería dar permiso porque iba a morir en la guerra. Y Agamenón la tuvo más fea. Agamenón tenía 3 hijos. El hijo mayor de Agamenón se llamaba Orestes. La segunda hija de Agamenón se llamaba Electra. Y la hija más chiquita de Agamenón se llamaba Ifigenia. Cuenta que Orestes, Electra y Ifigenia eran sus hijos, pero Artemisa le dijo, si quieres ir a la guerra de Troya deberás sacrificar a tu hija, la más pequeña. Y entonces ahí viene el conflicto. ¿Qué es más importante, ser papá o ser rey? Y Agamenón solo dijo, traigan a mi hija. En el momento en que le trajeron a la hija, Agamenón subió con la hija al monte Tauride y le dijo, mi pequeña, vamos a rezar a la diosa Artemisa. No te preocupes, mi pequeña, que todo está bien. Ya, papá. Y entonces subieron al monte Tauride y en el momento en que subieron al monte Tauride, Agamenón le dijo, cierra los ojos, mi pequeña, permite que te cubra y por favor no olvides que papá te ama. Todos los soldados le dieron la espalda a Agamenón, con rabia miró a la hija y Agamenón, claro, es como el mito de Abraham e Isaac, en que cuando está a punto de matarlo, lo detienen. Pero en ese momento a Agamenón nadie lo detuvo. Agamenón mató a su pequeña. Por eso es que Agamenón se fue a Troya con la decisión de destruirlo todo. Y es así que el costo de Agamenón fue alto. Agamenón se marchó a la guerra. Todos marcharon. Una guerra que duró 10 años, donde la Ilíada te va a mostrar solo 51 días del último año de la guerra. ¿Correcto? Es esta parte importante. En esta guerra van a venir caídas de grandes héroes y mucho tiempo después la victoria. Sobre esto vamos a hablar ahora, sobre todo sobre el ataque a la ciudad de Ilión y la guerra de Troya. La próxima semana que vamos a hablar de tragedia, voy a recordar esto, te voy a pedir que lo recuerdes, pero la próxima semana te voy a contar esto. La historia de Crisipo. ¿Y por qué me interesa la historia de Crisipo? Porque de aquí sale Edipo Rey. Es de aquí que sale Edipo Rey. Pero hoy quiero hablarte de la guerra de Troya. ¿Estamos bien? Todo está sencillo. La próxima semana hablamos de la Orestiada, porque este señor de aquí nos ayuda a entender la Orestiada y este señor de aquí nos ayuda a entender Edipo Rey. Tampoco quiero complicarte la vida, estamos empezando, pues. Y entonces ya tienes idea. Hoy vamos a hablar específicamente de la guerra de Troya. Ya está. Ahí está, hasta acá. ¿Estamos bien? Está sencillo. Solo por eso, no quiero confundirte. Solo he hablado de la guerra de Troya. Los que imagino han estado antes, se nota por sus comentarios, si tienen la versión completa. Acá la vamos a partir en 2 clases, ¿ya? Perfecto, señores. Entonces le tomamos foto a esto y pasamos a la última parte, que tiene que ver ya con las obras. Ahora sí, ya estamos preparados. Dame un segundo. Prenda la luz está prendida. Vamos a aumentar el brillo de la cámara, no te preocupes. Ahí está, prendida la luz, prendida la luz. Ahí está mejor, ¿cierto? Apagada la luz, prendida la luz. ¿Sí? A ver, dígame, ¿está bien así? Ya está. Perfecto. Seguimos. Giro esto. Y nos vamos al segundo bloque. Ahora vamos a conversar acerca de la Ilíada y de la Odisea. Vamos a hablar acerca de las epopeyas homéricas y cómo se desarrolla esto dentro de la literatura. ¿Ya está? A ver, señores, con todo, borro.
Te cuento. En el siglo IX vamos a tener, como dijimos, el cambio entre lo mitológico y lo heroico. Y es acá donde vamos a tener que Homero pertenece precisamente a este siglo IX. Entonces, vamos a tener algunos rasgos importantes para señalar. Edipo no es hijo, de ahí sale la historia, dije, de ahí sale la historia. Layo tampoco es su hijo, de ahí sale la historia. Te lo cuento la próxima semana. Paciencia. Vamos, a ver. Mira, tenemos que hablar. Yocasta tampoco es su hija, ya, escucha. Ya, a 6 en punto. Ya. Tenemos que hablar específicamente de la Grecia, periodo jónico. Ahora sí empezamos con todo. Si hablamos nosotros acerca del periodo jónico de la literatura griega, lo primero que hemos planteado es que esto va del siglo IX a.C. al siglo VII a.C. Si hablamos nosotros acerca de Grecia, lo que vamos a plantear acá es la primera etapa, la etapa de monarquía, es la etapa, eso es tema de la próxima clase, Marisol, paciencia. Si hablamos nosotros del periodo jónico, acá vamos a hablar de una etapa donde todavía había monarquía, dijimos, ¿cierto? Acá gobiernan los reyes. Una etapa donde todavía no hay escritura. Acá predomina la oralidad. Si hablamos nosotros acerca del periodo jónico, en este periodo jónico o arcaico vamos a tener dos géneros. Con esto empezamos. Tenemos primero el género épico, un poco de cultura general. Si hablamos nosotros del género épico, aquí aparece Homero. Homero inicia nuestro género épico. Homero va a destacar sobre todo por poemas como la Ilíada. Con Homero vamos a tener, por ejemplo, la Odisea, que las vamos a ver en breve, sobre todo la Odisea. Pero tenemos también nosotros acá a Hesíodo. Si hablamos de Hesíodo, Hesíodo va a ser el autor de la Teogonía. ¿Qué es la Teogonía? La Teogonía es todo lo que estamos contándote. La Teogonía tiene que ver con todos los mitos griegos. Es el libro de mitos acerca de todo Grecia. Hesíodo te va a contar la Teogonía y Hesíodo te va a contar un libro sobre agricultura. Si hablamos del libro de Hesíodo sobre agricultura, se llama Los trabajos y los días. Así se llama. Los trabajos y los días. Paciencia, sí, ahorita llegamos a eso. Ahora, eso es en cuanto a épico se refiere. Y si hablamos del otro lado, si hablamos del género lírico, solo estoy haciendo el panorama antes de empezar. Dentro del género lírico vamos a tener a Píndaro. Píndaro en Grecia es el que inventa las odas a los ganadores de las Olimpiadas. Estas se llamaron epinicios. Y por otro lado, Safo es aquella que desarrolla la poesía lírica, conocida como la 10ª musa. Safo nació en Lesbos. Ah, era lesbiana. Claro, era lesbiana, pues nació en Lesbos. Y esta Safo es autora de los epitalamios. Epitalamios. Poemas heroicos. ¿Listo? No. Los trabajos y los días no es un libro de mitología. Los trabajos y los días es un libro de agricultura, un manual de cómo trabajar la tierra. Eso es los trabajos y los días. Ahora, habla bien por qué. Si Safo nació en Lesbos, es lesbiana. Al que nace en Perú es peruano, el que nace en Colombia, colombiano, el que nace en Lesbos, lesbiano. Safo era lesbiana. Y ella va a hacer poesía erótica, especialmente poesía dedicada a mujeres. Más bien, debido a Safo, es que con los siglos ese término va a llegar a tener otra significación. Obviamente porque Safo fue una de las primeras que va a escribir poemas eróticos amorosos también a mujeres. ¿Listo? Esto sería entonces el primer punto. Ahora, de todo esto, para tu examen de admisión, solo te interesa una parte.
¿Cuál es la parte que nos interesa de todo esto para tu examen de admisión? La que corresponde a Homero. Entonces, hablemos sobre Homero. ¿Qué tengo que saber acerca de Homero? Vamos a ahondar detalles de Homero, ¿ya? Si hablamos nosotros acerca sobre la literatura de Homero, lo primero que yo tengo que plantear son algunas ideas. De Homero solo se tenía un perfil. De Homero no se sabía mucho. De Homero, lo primero que vamos a saber con el paso del tiempo es su verdadero nombre. Y el verdadero nombre de Homero se va a llamar Melesígenes. Según la historia, este sería el nombre real, aunque algunos dicen que no, porque al final simplemente no existió. Vamos a plantear algunos detalles. Si hablamos nosotros acerca de la literatura de Homero, lo primero que yo tengo que recordar es que Homero es un aero, lo que dijiste hace un momento. ¿Qué es un aero? Te cuento. El aero se conoce porque es el cantor. Homero es un poeta y el aero es el compositor. Homero inventa sus poemas, cantor y compositor. Eso es Homero. Se dice que Homero te va a tocar la saga troyana. ¿Cómo es eso? Homero te va a hablar acerca de los mitos de la guerra de Troya. Ese es otro punto importante que tiene Homero. ¿Qué más tengo que saber sobre Homero? Homero es oral, no tiene escritura. Homero va a escribir epopeyas heroicas. Epopeyas heroicas. Y si hablamos nosotros acerca de Homero, hay un punto que tenemos que saber. Que dice, porque si no existió, ¿por qué existe el libro? Ya, un libro puede existir sin que exista el autor, por si acaso. Vamos a ver eso ahorita. Existe precisamente la famosa cuestión homérica. Para empezar, recuerda que con Homero no existía el libro, porque Homero era oral. ¿Qué libro va a existir en esta época? Con los años se hablan de algunos textos como la Ilíada, la Odisea, o una parodia de la Ilíada llamada la batracomioya, casi más, un poquito más, y la batracomiomaquia. Que la batracomiomaquia es la guerra entre ranas y ratones. La batracomiomaquia es precisamente la parodia de la Ilíada, como una fábula, entre otros textos más. Pero acá vamos a ver, por ejemplo, en algunos libros vas a encontrar el Margites, la Tebaida, entre otros. Pero acá me interesa algo. ¿Qué me interesa? La historia lo recuerda como guerra entre ranas y ratones, batracomiomaquia. Mira, lo que me interesa es esto. Escúchame, escúchame. Para poder explicar la cuestión homérica. En el siglo IX antes de Cristo tenemos el periodo jónico. Y en este periodo jónico apareció un poeta. Este poeta del periodo jónico se dice que era Homero. Es un aero al que la tradición le ha llamado Homero. Se dice que Homero no era su nombre, Homero era un apodo en realidad, como decir el ciego o el rehén, una de las dos. Y este Homero entona los himnos, pero cantados. Homero, sea con un báculo o sea con una lira, Homero canta. ¿Y a quién le canta Homero? A su público. Así nació Homero, con un público al que todos los días les contaba una parte de sus historias. Homero, ¿de dónde sacó sus historias? Fácil. Todas las historias de Homero provienen del mismo lugar. ¿Cuál es el lugar? Todas las historias de Homero salieron de la edad heroica. ¿De aquí salieron todas las historias de Homero? De la edad heroica. Entonces, todos los mitos de la edad heroica, Homero los va a unir en sus poemas. ¿Listo? Ahí está. Primer paso. Esto va a ocurrir en el siglo IX a.C. Segundo paso. De pronto, pasó el tiempo y al pasar el tiempo, llegamos al siglo VI
antes de Cristo. Siglo 6-5 en realidad, antes de Cristo. Y es aquí donde vamos a tener un tirano ateniense llamado Pisístrato. Y Pisístrato, conforme van haciendo la escritura, envía a Solón a que haga un trabajo, la recopilación. ¿Qué es esto? Lo que va a hacer Pisístrato es mandar a Solón a que todos los poemas de Homero sean recopilados. Oye, pero han pasado 300 años. Homero está muerto. ¿Cómo lo va a recopilar? Fácil. Homero está muerto, pero Homero tiene imitadores. Y estos imitadores se van a llamar rapsodas. ¿Qué son los rapsodas? Te cuento. Los rapsodas son los imitadores de Homero. Entonces, Homero está muerto, pero los rapsodas siguen vivos. Y estos rapsodas van a imitar los poemas de Homero. Un ratito, a ver. Sí, un segundito para coordinar con la Miss sobre la recuperación. Dame menos de un minuto, un ratito. Pero le mando las fotos, le mando las fotos. Ya está, perfecto. Ya está, hasta luego. ¿Se puede juntar la puerta como para no tener que gritar la bulla? Ya, ahora sí. Listo, señores, seguimos. Te estaba diciendo, Melesígenes es el nombre real que se le da a Homero. El nombre verdadero de Homero se dice que fue Melesígenes. Ahora, te decía, ¿cómo llegaron a Solón estas historias? Gracias a los rapsodas. ¿Quiénes son los rapsodas? Los rapsodas son los imitadores de Homero. Pero no fue uno, no fueron dos, fueron un montón de rapsodas que imitaban a Homero. Entonces Solón escuchó todo y Solón lo escribió. Y es así que nació un solo libro. Oye, dime, ¿podríamos decir que la historia que escribió Solón es de Homero o de los imitadores? Depende. Algunos dirán que es de Homero, los imitadores simplemente lo repetían. Otros dirán, no, los imitadores la habrán cambiado. Obviamente se puede vivir muchas cosas acá. Pueden pasar muchas cosas. La cuestión es que claro, y es la verdad. O sea, ¿qué tanto hizo Homero, qué tanto no hizo? No se sabe. Pero la cuestión es que solo es un libro. Y esto lo cuenta que en Atenas los griegos aprendían a leer con Homero. En Atenas los griegos aprendían a leer leyendo a Homero. Alucínate. Y es acá, en un momento determinado, esto pasó para acá. Fíjate, ¿no? Leyendo con Homero y tú con Coquito. A ver, ¿qué tenemos aquí? Llegamos al siglo II antes de Cristo. Y en el siglo II antes de Cristo vamos a tener la biblioteca de Alejandría. Y es acá donde vamos a tener el periodo alejandrino. Y en este periodo alejandrino vamos a tener la famosa biblioteca, así le vamos a llamar, la biblioteca de Alejandría. Y en esta biblioteca de Alejandría vamos a tener a los tres sabios. ¿Quiénes fueron estos sabios? Zenodoto, Aristarco y Aristófanes de Bizancio. ¿Y sabes lo que hicieron ellos? Cogieron el libro de Homero y ellos le hicieron la edición. ¿Qué significa esto? Cambiaron, corrigieron, mejoraron y entonces ya no salió un libro. Salieron dos libros. Uno de estos libros hablaba de la guerra, el otro libro hablaba de la paz. A uno le pusieron por nombre Ilíada porque era el ataque Ilión
y al otro le pusieron por nombre Odisea porque era el retorno de Odiseo. Yo te hago una pregunta. ¿De verdad Homero hablaba de dos historias, Ilíada y Odisea? ¿De verdad Homero lo compuso así? Al final, ¿qué significa? Que cuando tú lees la Ilíada y la Odisea, no es de Homero, es de todos ellos. Eso es precisamente lo que vamos a estudiar en este periodo. Y esto, mis pequeños, es la cuestión homérica. ¿Se entiende lo que es cuestión homérica? Cuéntame. ¿Se comprende lo que es cuestión homérica? Ahí lo tienes. Y al final, así llega hasta tus manos. Listo, señores, estamos preparados. Le tomo foto, yo se la mando a la Miss, ya la Miss tuvo que irse, yo me he quedado aquí haciéndome cargo de todo, no te preocupes, ¿ya? Permíteme tomar foto, permíteme tomar una foto. Solín solito, sí, 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 sí. A ver, tomemos fotex, tomemos fotex. Un poquito más cerquita. Ahí está, para que se vea más nítido. Ahí está. Ya está. Listo. ¿Qué dice? Pero no es costumbre estar solo, capaz de cambiar el esencia. No tiene miedo de oscuridad y la soledad. Nada, estoy acá con todo el edificio y con Gaspar y me está sonriendo. Selfie. Ya está. Nos tomamos selfie aquí. Ahora sí. Seguimos, seguimos, seguimos. A ver. Lo más gracioso es que te aseguro que alguno sonrió en su casa. Ya. Vamos a hablar acerca de los poemas de Homero. ¿Cierto? Sí sonreíste en tu casa. Seguro hasta quisiste posar. Ya, vamos. De ahí te mando la foto, de ahí te mando la foto. La Ilíada es básica. La Ilíada es lo básico. En la Ilíada tenemos que ver un pequeño panorama. Porque en la Ilíada, en realidad, solo viene como contexto. Ah, pero la Odisea es así, es compleja. En la Odisea sí tienes que ver todo esto. Vamos a plantearlo. Mira, la verdad, yo de campus no manejo nada, esas cosas no me explican a mí, tendrías que decírselo a Melissa, ¿sí? A Melissa, sí. Yo sí no manejo detalles del campus, ¿ya? A ver, ahí está. Vamos a recordar. Mira, si hablamos nosotros acerca de esto, entramos a este capítulo. Hablemos acerca de primero la Ilíada. ¿Qué es lo que tengo que recordar de la Ilíada para un examen de admisión? Plantéalo así, de la siguiente manera. Escúchame. La pedí ayuda a entender algo, no entender esa última parte. Ah, la película. Ah, ya, sí. Ya, discúlpame, soy un poquito lento. La Ilíada es una epopeya. Primera idea. Esto es forma, ¿cierto? La Ilíada es una epopeya que se divide en 24 cantos. O sea, es grande, correcto, monumental, mitológica, ¿cierto? Todo esto, lo que he explicado, viene en examen de admisión. Y lo que son los mitos sirven para entender estas obras. Es decir, todo gira en torno. Lo que pasa es que en el examen te van a venir detalles que tiene que ver con lo que hemos planteado. Claro que sí, pero más viene en parte la Odisea. Canto es como decir capítulo, solo que se llaman cantos. Son cantos o rapsodias, incluso se llaman rapsodias. Son los cantos, las partes de la obra. Otro, la Ilíada es grandota, la Ilíada tiene 15.674 versos. Lo que te interesa acá es qué tipo de verso tiene la Ilíada. Ah, la Ilíada tiene versos hexámetros. La Ilíada tiene versos hexámetros. Siguiente, la Ilíada se va a caracterizar, ¿por qué? Porque en la Ilíada el narrador está en tercera persona. El narrador es omnisciente. Otro detalle que dice, no, profe, o sea, lo que le pregunta es qué tema está tocando ahora para ver. Ah, con el sílabo debe ser clasicismo 1 y 2. Creo que el sílabo principal le llaman clasicismo 1 y 2. La verdad es que no estoy muy seguro. No estoy muy seguro. ¿Sí? Como te digo, yo no manejo cómo lo tienen clasificado en el campus. Pero como capítulo del sílabo general, si no me equivoco, es clasicismo 1 y 2. ¿Listo? Ya está. Otro. El tiempo en la Ilíada es el tiempo lineal.
Es un tiempo ordenado. La Ilíada te narra 51 días para San Marcos del 10º año. Así vienen las preguntas. 51 días del 10º año. Siguiente, la Ilíada se caracteriza, ¿por qué? Porque va a tener dos figuras literarias importantes. Entre las figuras literarias importantes tenemos el epíteto y tenemos el símil. Ahí lo tienes. Esto es lo importante aquí en la Ilíada. Si hablamos de forma, mira lo que estoy mostrando. Todo lo que he escrito es forma de la Ilíada, no fondo, ¿correcto? Todo lo que he escrito se llama forma. Ahora, si hablamos nosotros acerca del fondo, la Ilíada tiene como tema de fondo la cólera de Aquiles. Este es el tema de fondo, son dos cóleras en realidad. Si hablamos nosotros como tema de fondo en la Ilíada podemos plantear lo siguiente. Hay un valor exaltado en la Ilíada. El valor exaltado en la Ilíada es la fuerza. El valor exaltado en la Ilíada es la valentía, la fuerza en el campo de batalla. Y por último, en la Ilíada vamos a tener un modelo de vida. Para la Ilíada, la vida es una lucha constante, en donde el héroe alcanza su mayor dignidad, la dignidad se alcanza en el campo de batalla. Esto es lo que preguntan sobre esta obra. Nada más. Ahí tienes forma y tienes fondo. No te compliques. A ver, vamos a ver qué tanto lo hemos entendido. Si hablamos de la forma, la Ilíada es una epopeya. Se divide en 24 partes. Tiene 15.674 versos hexámetros. Un verso hexámetro es un verso de 6 golpes de sonido. Un verso, por decirlo así, de 6 sílabas tónicas. Siguiente, la Ilíada tiene un narrador omnisciente. Si recuerdas, el narrador omnisciente es el narrador que está en tercera persona. La Ilíada tiene un tiempo lineal, 51 días del 10º año, y tiene el epíteto y el símil. Ahora, si hablamos nosotros acerca de la Ilíada, a nivel de fondo, la Ilíada habla de la cólera de Aquiles, se habla de la fuerza, la violencia, y acá la vida es una lucha constante donde el héroe alcanza su mayor dignidad en el campo de batalla. Si recuerdas la Ilíada, vamos a plantear algunas cosas sencillísimas. Por ejemplo, algo básico que vamos a tener nosotros en la Ilíada es esto que viene. Mira, primer punto. En la Ilíada vamos a tener a los griegos. Por un lado tienes a los griegos. A los griegos los vas a llamar aqueos, así les llamas, aqueos. Y por el otro lado tienes a los teucros. A los teucros les vas a llamar troyanos. Ahí está, aqueos y teucros, griegos y troyanos. Rápido, porque esto es básico para el examen. Lo primero que yo tengo que recordar es que Troya está aquí. Troya es una isla. La capital de Troya se llama Ilión, por eso la Ilíada. Y es acá, en Troya, que vamos a tener, una ciudad amurallada. Ese es el detalle de la guerra, la ciudad amurallada. Acá, el jefe de todo Troya se llama Príamo. La reina es Hécuba. Acá, el jefe del ejército se llama Héctor. Acá, el que roba a Helena se llama París. Acá hay otro llamado Eneas, el que se va a salvar. De ahí viene la Eneida de Virgilio. Acá es Patroclo no es troyano, Acá vamos a tener nosotros a Crises. Y Crises es el sacerdote. Ahora, como París le dio la manzana a a Afrodita, la diosa Afrodita es la diosa protectora de París. Acá también está el dios Apolo protegiendo a Troya. Acá también está Ares protegiendo a Troya. Y acá también está Artemisa protegiendo a Troya. Todos empiezan con A. Ahí los tienes. Por el otro lado tenemos a los griegos. Los griegos van a llegar en cientos de miles de barcos. Los griegos llegan en cientos de miles de embarcaciones. ¿Listo? ¿Quién es el jefe supremo de todo Grecia? No necesariamente, sino porque los troyanos le rendían culto. Acá, el jefe supremo de todo Grecia es
Agamenón. Porque si hablamos de amantes, hasta los dioses van a tener en los mitos todos contra todos. O sea, Afrodita va a estar vinculada con Ares, va a estar vinculada con Hermes, va a estar vinculada con Hefestos. Por eso, no, o sea, eso no es un motivo. ¿Listo? Ahora, ya, vamos a ver, escucha. Si hablamos de Agamenón, Agamenón es el jefe supremo de toda Grecia. Agamenón es el rey de reyes. Menelao es el hermano. Acá tenemos a Odiseo y Aquiles, por ejemplo, también héroes fuertes. Acá vamos a tener, por ejemplo, a Áyax, el del gran escudo. Acá vamos a tener, por ejemplo, a Diomedes. Ahora, recuerda, acá también está Patroclo, pero Patroclo no es héroe. Patroclo es un soldado más, no es héroe. ¿Listo? No es héroe. Ahora, un detalle. Agamenón tenía una esclava. La esclava de Agamenón se llamaba Criseida. ¿Cuál es el problema con Criseida? El problema con Criseida es que Criseida era la hija de Crises. ¿Y quién es Crises? Crises es el sacerdote troyano, el sacerdote jefe de todo Grecia. Y Agamenón se negó a devolver a Criseida. Y como Agamenón se negó a devolver a Criseida, por eso Crises le ruega al dios Apolo. Y Apolo en castigo les manda la peste de flechas. A los griegos les mandan la enorme peste de flechas. Cientos de miles de flechas para matar a muchos soldados. Entonces Aquiles se enoja. Miserable, ojos de perro, tú que nunca peleas y te quedas con la mejor parte, devuelve a la muchacha. ¿Por qué no devuelves a la tuya? La tuya es el problema y comienzan a pelear. Y acá tenemos a Criseida con un detalle. Agamenón le dice, está bien, yo devolveré a Criseida, pero por haberme ofendido a ti, te quito a Briseida. Si me la quitas, me voy. Vete. Y entonces Aquiles se retiró de la batalla. ¿Por qué? Porque Agamenón le quitó a su esclava Briseida. Esto se llama primera cólera de Aquiles. ¿Quién provocó la primera cólera de Aquiles? Dímelo. ¿Quién provocó la primera cólera de Aquiles? Agamenón. ¿Y qué hizo Agamenón? Le quitó a su esclava Briseida. Fin de la primera parte. Agamenso que Agamenso. Ahora, es acá donde van a venir las peleas cuerpo a cuerpo. Una de las primeras peleas cuerpo a cuerpo va a ser la de Menelao contra Paris. Y cuando Menelao se enfrente a Paris, Afrodita le va a salvar la vida. Se cortó la pelea. Otra pelea cuerpo a cuerpo importante va a ser la pelea entre Áyax y Héctor. Y cuando Áyax está a punto de matar a Héctor, Zeus le salvó la vida. Cuando Áyax está a punto de matar a Héctor, Zeus corta la pelea. Esa sería otra pelea cuerpo a cuerpo. Otra pelea cuerpo a cuerpo que vamos a tener acá. Patroclo, al ver que están quemando, Agamenón fue, ¿no? ¿Cómo que fue? Escúchame, el de la primera cólera, sí. Ahora, escúchame. Patroclo, al ver que estaban quemando los barcos, Patroclo le pide la armadura a Aquiles para salir como él en el campo de batalla. ¿Cómo eso de cortar la pelea, Patroclo y Héctor? Sí, allá lo último sí. De cortar la pelea, Agamenón no corta nada. Imagino que estás basándote en la película. La película comete muchos errores, así que no te bases en películas, ¿ya? Ahora, son los dioses los que intervienen. Si tú te fijas en las películas no intervienen dioses. En las películas no intervienen los dioses, en la obra sí. Ahora, un detalle importante, claro. Patroclo aparece con la armadura de Aquiles y en el momento en que aparece, Aquiles le pidió algo, que se quede en la orilla nomás. Pero Patroclo cometió soberbia. Patroclo llegó hasta la fortaleza. 3 veces Patroclo pateó las puertas de Troya y 3 veces las puertas permanecieron cerradas hasta que el dios Apolo lo ve por la espalda, lo ataca, Patroclo cae, se le sale el casco. No es Aquiles, gritan. Un troyano le atraviesa el hombro con una flecha y es aquí que viene Héctor. Y Héctor va a pelear contra Patroclo. Patroclo muere. Y esta muerte de Patroclo se conoce como la segunda cólera de Aquiles. La primera cólera la provoca Agamenón, la segunda cólera la provoca Héctor. En la primera cólera le quitan a Briseida, en la segunda cólera le matan a Patroclo.
Esas son las dos cóleras de Aquiles. Con la primera cólera, Aquiles se retira del campo de batalla. Con la segunda cólera, Aquiles vuelve furioso. Y cuando Aquiles vuelve al campo de batalla, Aquiles aparece con una nueva armadura que le hizo el dios Hefestos y lo ve a Héctor. Y Héctor corre y Aquiles lo persigue y se dan 3 vueltas alrededor de todo Troya hasta que Héctor se detiene engañado por Atenea. Y cuando Aquiles y Héctor van a pelear, Aquiles descubre que Héctor traía la armadura que le dio a Patroclo, así que le atravesó la garganta. Y Héctor, malherido, dice: Aquiles, devuelve mi cuerpo. No, tú serás carne para perros, pasto de aves, arrancaré la piel, que profanaré el cuerpo. Aquiles estaba dispuesto a romper las leyes heroicas. Y como Aquiles estaba dispuesto a romper las leyes heroicas, en ese preciso momento, Héctor tiene una visión y le dice: Aquiles, cuídate de la cólera de los dioses, porque se acerca el día en que una flecha lanzada por mi hermano Paris y guiada por el dios Apolo acabará con tu vida. Dicho esto, Héctor murió. En ese momento Aquiles profana las leyes heroicas porque arrastra el cuerpo de Héctor, lo arroja y grita: que se pudra. Y es allí donde Príamo le pide que le devuelva el cuerpo de su hijo. Aquiles realiza los funerales de Patroclo y luego Príamo insistía y Aquiles decide devolvérselo. Y entonces la obra termina con los funerales de Héctor. La Ilíada termina cuando Aquiles devuelve el cuerpo y se celebran los funerales de Héctor. La Ilíada solo te muestra 51 días de todos los 10 años de la guerra. Eso es la Ilíada. Dime hasta acá, ¿estamos bien? ¿Dónde sale la flecha de París? En el mito, no en la obra. Eso es parte del mito. ¿Estamos bien? Ya está. Su segunda cólera es la muerte, no, la soberbia de Patroclo no, porque si fuese así no se enojaría solo con Héctor. Su segunda cólera es directamente con Héctor. Ese es el detalle. ¿Listo? Ya está. Ahora sí, le tomo foto para borrar, ¿ya? Le tomo foto para borrar. Dame un segundo. ¿Qué dice? Ah, ya, ok. Uy, estaba en modo selfie. Con razón se veía tan bonito. Ahí está. Con filtro, sin filtro. Ahí está, ojo de pez por si acá. Ya. Podré escribir las furias de Aquiles en la pizarra. Ahí está. Primera cólera y segunda cólera. Ahí las tienes, sí las tienes. En la primera cólera, Criseida era hija de un sacerdote griego, pero le pide ayuda a Troya, ¿o cómo? No. La tercera cólera, ¿esa dónde está en la continuación? No, no hay tercera cólera. La primera cólera es cuando le quitan a Briseida. Criseida no. Criseida es hija del sacerdote, pero por culpa de Criseida y del sacerdote es que Agamenón le va a quitar a Aquiles la suya. O sea, yo devuelvo a la mía, pero te quito la tuya. Y la segunda cólera es porque Héctor asesina a Patroclo. Esas son las dos cóleras de Aquiles. La tercera cólera es su migraña, el remake de 5 cóleras. Ya. Ok, vamos a borrar todo y vemos la última parte. Ya estamos terminando, ya con esto te sale toda la separata, así que no hay pretexto para resolver. Vamos. Última parte. A ver, pequeño. Ya está. Claro, son 2 horas. Lo que pasa es que si no devolvías a Criseida no se calmaba la peste de flechas. Acuérdate que Apolo mandó toda una peste de flechas. Hasta que no devuelvan a Criseida, las flechas de Apolo no cesaban. Por eso la tuvo que devolver a Criseida, porque era hija del sacerdote principal. ¿Listo? Ya está. Ahora sí. El mito, claro, en los mitos sale todo completo. Algunas partes vamos a ver en la Odisea, un ratito. Algunas partes las vamos a ver, por ejemplo, en una historia llamada la Eneida. En la Eneida también vamos a hablar sobre esto. ¿Listo? A ver, vamos con todo. El sacerdote pidió a su hija como Agamenón. Ah, sí, claro, gracias por explicarlo, Araceli. Ya, vamos a ver. Si hablamos nosotros acerca de la Odisea, nos vamos con todo acá. Como dices tú, con todo, papu, con todo. Mira, si hablamos nosotros acerca de la Odisea también es una epopeya. Igualito, igualito. Una epopeya que se divide en ¿cuántos cantos? En 24 cantos o rapsodias. Igualito.
La epopeya es un poquito más chiquita que la Ilíada. La epopeya tiene 12.110 versos hexámetros. La epopeya tiene 12.110 versos hexámetros. La Odisea va a tener dos tipos de narrador, a diferencia de la Ilíada. La Ilíada tiene el narrador omnisciente, es decir, el narrador en tercera persona. En cambio, la Odisea va a tener el narrador protagonista. ¿Cuál es la diferencia? El narrador omnisciente es el narrador en tercera persona. El narrador protagonista es el narrador en primera persona. ¿Listo? Acá nosotros vamos a tener sobre todo algo especial. Aquí vamos a trabajar un tiempo cíclico. La Ilíada tiene tiempo lineal, la Odisea tiene tiempo cíclico, avanza y retrocede. La Odisea se divide en dos partes, en tres, perdón. La telemaquía, el nostos y la venganza. Vamos a hablar sobre esto en breve, no te preocupes. Y por último, la Odisea también tiene dos figuras literarias. Son las mismas, el epíteto y el símil. Ya está, ahí lo tenemos. Otro detalle, si hablamos nosotros acerca de la Odisea, podríamos plantear su tema. El tema es el retorno. ¿El retorno de quién? De Odiseo. ¿Y a dónde retorna Odiseo? A Ítaca. Este es el tema. Segundo punto que tengo que saber, si hablamos del tema, el valor exaltado en la Odisea es la astucia. El valor exaltado en la Odisea es la inteligencia. Ese es el valor exaltado en la Odisea. Otro, en la Odisea también vamos a tener un modelo de vida. La vida ya no es una lucha, la vida es un viaje difícil, donde hay que sortear adversidades para llegar con lo que más se ama. ¿Qué es lo que más ama el héroe? La patria y la familia. Ahí lo tienes. ¿Listo? Eso es en cuanto a Odisea. Ya está. Ahora, ¿de qué trata la Odisea? La isla donde vivía Odiseo se llama Ítaca. Y en esta isla de Ítaca voy a tener a la esposa de Odiseo. La esposa de Odiseo se llama Penélope, ¿te acuerdas? Y Penélope va a estar con su hijo Telémaco. Acuérdate que hace 20 años que Odiseo se marchó. Ya pasaron 20 años. La Odisea comienza 20 años después. Penélope va a tener un ganado tremendo. Penélope se maneja tremendo ganado de pretendientes. Más de 160 hombres quieren estar con la reina. Penélope al inicio como que les coquetea, les acepta las cosas y luego Penélope los tiene ahí, los tiene a raya, los tiene a rayas. Y entonces Penélope primero comienza diciéndoles, tengo que tejer el sudario de mi suegro. De día tejía, de noche destejía, de día tejía, así los tiene a la larga, hasta que una de las criadas la acusa. Y entonces Penélope va a tener un problema. Acá Penélope va a tener el problema de que los pretendientes se van a meter a su casa, los pretendientes se comen su comida, los pretendientes se beben su bebida y entonces los pretendientes maltratan a los criados, los pretendientes se convierten en la Odisea, se convierten en la anarquía, el caos, el desgobierno. Eso representan los pretendientes. ¿Estamos bien? Ahora, otro punto que vamos a considerar. Aquí hay criados. Por ejemplo, Eumeo le cuida los chanchitos a Odiseo. Por ejemplo, Euriclea es la nana de Odiseo. Son los criados, son los puntos importantes. Otra idea que vamos a tener aquí. Aquí en la Odisea nosotros vamos a tener también a Laertes. Laertes es el papá de Odiseo. Y aquí vamos a tener a Argos. ¿Quién es Argos? El perro de Odiseo. También es importante. ¿Listo? Ahora, un detalle importante. ¿Dónde está Odiseo al inicio de la obra? Al inicio de la obra, Odiseo está en una isla llamada Ogygia. Y Odiseo es rehén de la ninfa Calipso. Y Calipso todas las noches le dice a Odiseo,
cásate conmigo, cásate conmigo. Y Odiseo dice, no, no, no y no, por 7 años. Así somos, pues. Y entonces pasan los 7 años. La diosa que protege a Odiseo se llama Atenea. El dios que odia a Odiseo se llama Poseidón. Atenea aprovecha que Poseidón no está y Atenea va a pedir su liberación. Y entonces, en ese momento, Odiseo va a ser liberado. Primera parte de la obra, telemaquía. ¿Qué es la telemaquía? Atenea se va a disfrazar de rey y lo va a convencer a Telémaco de que ha visto al papá hace poco y que hay que ir a buscarlo. Y entonces Atenea, acompañada de Telémaco, va a emprender un viaje por 2 reinos. Telémaco va a conocer 2 reinos. El primero se llama Pilos y el segundo se llama Esparta. Cuando Telémaco llega a Pilos, en Pilos conoce a Néstor. Néstor es el viejo sabio que participó en la guerra y Néstor le dice, tu papá fue el más valiente, tu papá fue el más fuerte. Telémaco se emociona, pero cuando Telémaco llega a Esparta conoce a Menelao y conoce a Helena de Troya porque la recuperó. Y cuando conoce a Menelao, cuando conoce a Helena, se queda impresionado y en ese preciso momento es que en Esparta le dice, tu papá va a volver en 20 años. Y los 20 años se cumplen ya. Telémaco, emocionado, se regresa. Pero lo llevan a la casa de Eumeo, porque ahí tiene que esperar a su papá. Esto es la parte 1. Y la parte 1 se llama telemaquía. Los viajes de Telémaco para buscar a su papá. Telémaco sale lampiño y regresa con barba. O sea, Telémaco ya no es un niño, es un hombre. Ese es el mensaje de esta primera parte. Parte 2. Odiseo puede volver, pero Poseidón dice, no, tú no llegas, le mandó una tormenta tremenda. Y Odiseo termina naufragando. Y cuando Odiseo naufraga, Odiseo llega a Feacia. En el momento en que Odiseo llega a Feacia, la princesa Feacia lo va a encontrar en la playa. La princesa Feacia es la princesa Náusica. Y cuando Náusica lo encuentra en la playa, Náusica precisamente lo va a llevar a casa de su papá. Pongo a Náusica abajo y arriba pongo al papá. El papá se llama Alcino y el rey Alcino le va a dar la ley de la hospitalidad a Odiseo. El rey Alcino no sabe que es Odiseo. Odiseo no quiere decir su nombre, pero igual le hacen un banquete y cuando viene un poeta a cantar la historia del caballo de Troya, Odiseo se pone a llorar. ¿Por qué lloras, huésped? Porque yo participé de esa guerra. ¿Y a qué rey servías? Yo soy un rey. Dime tu nombre, por favor. Yo soy Odiseo. Y en ese momento el rey dice, Odiseo, cuéntame tus aventuras. Y Odiseo le va a contar sus aventuras. ¿Cuáles son las aventuras? Más o menos esto viene así. Salimos de Troya. Con mucha dificultad pasamos por varios pueblos y llegamos donde los lotófagos, el que come la flor de loto, lotófagos. Y cuando llegamos, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo te va? Yo por aquí muy bien. Como que eso lo estaba mandando por privado, creo. Ya. y cuando llegas donde los lotófagos, el que come la flor de loto, se olvida de su patria. Así que tuvieron que llevarlos cargados. Llegaron donde los iconios, eran unos enanos, los vencieron, pero luego vinieron los vecinos, los lestrigones, y casi los matan. Entonces se van a enfrentar a ellos. Lograron escapar. Llegaron donde Olo, el que domina los vientos, escondió 3 vientos en un saco y me dejó el viento que me lleve a casa. Cuando estábamos a punto de llegar a casa, mis hombres curiosos quisieron abrir el saco y al abrir el saco vieron cómo los vientos salían como huracanes. Te puedo jurar que yo allá al fondo veía mi playa, pero los huracanes me alejaron de ella. Al final la perdí. Al final terminamos por un mar desconocido. Llegamos a la isla de los Cíclopes y en la isla de los Cíclopes conocí a Polifemo. Polifemo es el Cíclope, el hijo de Poseidón, el que nos encerró en su cueva y en el momento en que nos encerró en su cueva dijo, yo te voy a comer. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Nadie. Bueno, Nadie, te comeré, pero deja antes que te muestre algo. ¿Por qué no pruebas el vino? ¿Cómo? El vino. A ver, y entonces
Polifemo comenzó a probar. ¡Ah, qué rico! ¡Ah, quiero más! Y el cíclope, comercial, pues es comercial. Y el cíclope, que obviamente estaba acostumbrado no a probar vino porque él representa la barbarie, terminó ebrio y contento, ebrio feliz. Y le dice, me caes bien, nadie, a ti te voy a comer último, le dice. Al final el cíclope se durmió, Odiseo con sus hombres afilaron una vara, le atravesaron el ojo. Claro, el cíclope representa la barbarie, no es civilizado. Por eso no conoce la ley de la hospitalidad. Le atravesaron el ojo y el cíclope comienza a gritar, hermanos, ayúdenme, hermanos. Todo tiembla. Aparecen los hermanos de Polifemo afuera. ¿Qué pasa, Polifemo? Hermanos, nadie me mata. ¿Cómo? Nadie me hace daño, perdón. Nadie me quiere matar. Al final, nadie le hizo caso. ¿Con quién estás, hermanos? Con nadie, con nadie. Al final, Odiseo con la astucia venció. Y cuando Odiseo sube al barco, ya se había salvado. Y Odiseo en el barco comete soberbia. Polifemo, ¿quieres saber quién te ha dejado ciego? Fui yo, el gran Odiseo, rey de Ítaca, hijo de Laertes. Odiseo le reveló todo. ¿Dónde está el problema? Exacto, en que Polifemo es hijo de Poseidón. Odiseo cometió soberbia. Odiseo cometió soberbia. Y es entonces que comenzarían sus tormentas. Llegamos a la isla de Ea, donde la hechicera Circe convierte a los hombres en cerdos. Luego de pasar 2 días y medio con ella, que equivalen a 2 años y medio en el mundo real, llegó donde las sirenas, llegó a donde las serpientes marinas Caribdis y Escila, y Odiseo descendió al mismísimo Hades. Y en el Hades buscó al adivino Tiresias. Y Tiresias le dijo que le faltan 7 años para volver a casa. Las sirenas, pues mitad pez, mitad mujer, que con su canto te hipnotizan, hacen que se estrelle tu barco para luego devorarte. Esas sirenas. Y entonces Odiseo pasó por el Hades, Tiresias le dijo que le faltaban 7 años, y entonces Odiseo se encontró con su mamá, Anticlea. La mamá le contó lo de los pretendientes y Odiseo sintió rabia. Y luego ocurre un crossover alucinante, porque se encuentra con Aquiles, se encuentra con Áyax y se encuentra con Agamenón. Y cuando se encuentra con ellos, se entera que Aquiles es el gobernante en el mundo de los muertos, Áyax murió por culpa de Atenea y Agamenón en ese momento va a contarle que su mujer lo mató. Cuando Odiseo les cuenta lo de sus pretendientes, ellos dijeron, mátalos y mándalos, acá los recibimos. Y entonces Odiseo se despide. Odiseo llega a la isla de los bueyes del sol y sus hombres se comen un toro sagrado. Los matan a todos y Odiseo lo condenan a 7 años en Ogygia con la ninfa Calipso. Es decir, Odiseo te ha contado todo lo que pasó para llegar acá. El tiempo dio la vuelta. A eso se le llama tiempo cíclico. ¿Qué es el tiempo cíclico? Es el tiempo que da la vuelta prácticamente. Eso se llama nostos. ¿Qué es nostos? Las aventuras. Claro. Ahora, Odiseo conmovió al Alcino y por eso Alcino lo llevó a su casa. Y cuando Alcino lo llevó a su casa, en ese preciso momento, Odiseo va a encontrarse con Telémaco en casa de Eumeo. Van a planear la muerte de los pretendientes. Odiseo se va a disfrazar de mendigo. Odiseo va a llegar a casa y el primero que lo va a reconocer es su perro, Argos, mi perro fiel. Te abrazaría y te acariciaría, pero me estaría delatando. Gracias por esperarme. El perro emocionado se echó a dormir y nunca más se levantó. Odiseo entró
En ese momento Odiseo le lava los pies a Euriclea y cuando Euriclea le lava los pies, su nana lo reconoce por una herida que se hace con un jabalí de niño. La nana lo reconoce y Odiseo le dice silencio, todavía no digas nada. Odiseo prepara la prueba para los pretendientes. El que logre tensar el arco de Odiseo y pasar una flecha por 12 aros se casa con la reina. Todos intentaron, pero ninguno pudo. Y entonces Odiseo dijo, puedo intentar, agarra viejo. El mendigo agarró el arco y ni siquiera lo dobló, lo cruzó con las piernas y lo enganchó en una. Solo Odiseo podía enganchar ese arco. Cogió la flecha, apuntó los 12 aros y los atravesó. Un mendigo será nuestro rey, soy su único rey y prepárense para la gran muerte. Y en ese preciso momento matan a todos los pretendientes. Odiseo, Telémaco y Eumeo. Cuando mueren los pretendientes, ahorcan a las criadas infieles, las ahorcan. Y entonces Odiseo va a ver a su esposa, Penélope, volví. No, tú no eres Odiseo. Dame una prueba de que eres tú. ¿Qué prueba quiere su majestad? Trae la cama del cuarto a la sala. Y Odiseo se rió. ¿Por qué? Porque esa cama es como mi promesa de volver. Nada la puede mover. Había un árbol que atravesaba el segundo piso. Y este árbol, Odiseo lo cortó, lo talló, lo cubrió con pieles, le puso almohadas y esa es la cama de Odiseo. A ver, mueve la cama a la sala, ¿cierto? Odiseo le contó todo esto, Penélope lo reconoció y es recién allí donde Odiseo recuperó a su esposa. Pero ahí no acaba la obra. Odiseo va a ver a su papá Laertes. Y cuando Odiseo está viendo al papá Laertes, aparece la familia de los pretendientes. Odiseo está a punto de matar a todo su pueblo. Y Atenea aparece y dice, Zeus quiere que firmen la paz. Odiseo, perdona a tu pueblo. Pueblo, perdona a Odiseo. Y la Odisea termina cuando Odiseo y su pueblo se reconcilian. Eso es prácticamente la Odisea. ¿Estamos bien acá? Cuéntame. Solo leí profesor entonces y vi la palabra Iliada. No leí más. Manda tu pregunta de nuevo, porfa, que no la vi. Manda tu pregunta de nuevo. En la idea principal, aquí está, el retorno de Odiseo a Ítaca. Claro, la idea, no te muestra en sí cómo termina, pero sí te muestra lo que pasó después. Claro que sí, te muestra lo que pasó después. Exacto, es más chiquita pero más poderosa. Exacto, Daniel. Es más chiquita pero tiene más trama. Odiseo le fue infiel a Penélope un montón de veces. Bueno, solo tienes que definir la palabra infiel. Solo tienes que definir las palabras infieles. Odiseo, Telémaco y Eumeo son los que pelean. Los viajes de Odiseo se llaman nostos. Es el segundo punto. Aquí está, nostos. Sí, Odiseo fue los pocos que sobrevivieron. ¿Cómo es que se convierte en rey de los muertos Aquiles? Solo Hades lo nombra el gobernante de los muertos. No el rey, el gobernante, no es lo mismo. Es decir, Aquiles es el que le pone orden. Aquiles, cuando, por ejemplo, un muerto se pone pleitista, cuando, por ejemplo, un muerto se pone bravo, Aquiles es el que se encarga de poner orden, de golpearlo. Eso es, pero no es que sea el rey del mundo de los muertos, sino que Hades lo nombra como el sheriff del mundo de los muertos. ¿Listo? ¿Cómo más se relaciona la idea de la Odisea? Todas estas características, pues simplemente compáralas para que veas que no hay mucho. ¿Ya está? Ahora sí, no es que Hades se jubiló, no. Vamos a ver la separata antes de irnos. ¿Tienes tu separata a la mano? Listo. 3, 2, 1, va. Aquí les vengo, sí, Aquiles Castro. Ya, vamos. A ver. Empezamos. Te cuento. Con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre la Ilíada de Homero, marca la alternativa correcta. A ver, dice así, la cólera de Aquiles es el tema central de la obra teatral. La verdad es que sí es el tema, pero no es teatral. Teatral es falso. Claro que las claves no se graban. No sabía que las claves no se... Ah, ya, entonces normal. Ahora, 2. Aquiles retorna al campo de batalla para vengarse de Héctor. Aquiles retorna al campo de batalla, es así, es verdad. ¿Esta obra concluye con el incendio y destrucción de Troya? No. Otro, ¿la vida es una lucha? Sí, ya salió pues 2 y 4, ¿cierto? O perdón, estoy mirando mal. A ver. La 2 es correcta y... ya, la 4 es falsa. ¿Sabes por qué? Porque los dioses sí participan de la guerra. Ahí la trampa es esa, los dioses, perdóname, el cansancio.
1, solo 2, la D. Vamos, 2, ahí está, la voy a escribir, no te preocupes. La obra comienza con el rapto de Helena a manos del príncipe troyano. No, no hay rapto de Helena, no hay rapto de Helena. Se narran sucesos durante el 10º año de la lucha entre los griegos y troyanos. Para San Marcos sí es válido 10º año, sí es válido 10º año. La segunda tiene que ser verdadera. No, no puede ser la D, entonces no puede ser la D, porque sería falso y verdadero más bien. Puede ser la B o la C, la B o la C. Siguiente, el atrida Agamenón le arrebata al héroe Aquiles su esclava llamada Briseida. Agamenón le quita a Briseida, ya. El destino inevitable se cumple con la muerte de Aquiles. Aquiles no muere en la Ilíada. Entonces, hasta ahora, una clave es la que manda. La obra finaliza con los funerales de Héctor y la destrucción de Troya. No, no. Sí, Daniel, tú sabes que cuando vas a una universidad depende si vas a San Marcos o Villarreal. Los conceptos cambian. Para San Marcos es 10º año, para Villarreal es 9º año. Lo que pasa es que todo depende de interpretación. ¿Cómo es esto? La Ilíada narra los 51 días del último año de la guerra. Un momento. Si la Ilíada narra los 51 días del último año de la guerra, piensa lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Fácil, que el último año es el 9º o el 10º. Porque si son 10 años, el último año es el 9º. Se cumplen 10 y acaba. Otros dicen, no, el último año es el 10º. Depende de la interpretación que haga la universidad. San Marcos dice 10º, otras universidades dicen 9º. ¿Listo? Ya está. La 4 no puede ser verdad porque Aquiles no muere. En la Ilíada Aquiles no muere. Aquiles no muere. Sí, la pre-San Marcos, básate en la pre-San Marcos, por eso te digo. La Ilíada termina con los funerales de Héctor, pero Troya no se destruye. Troya no se destruye. ¿Listo? Por eso la clave sería la letra B. Ahora sí, vamos. Mira, estas preguntas son muy diferentes a las que hemos estado trabajando, porque todas estas son pre-San Marcos, por si acaso. En la épica griega destacan dos atribuidas a un mismo autor, epopeyas. Ambas cantan proezas de la edad heroica, ¿cierto? Ya salió. Ah, héroes guerreros, perfecto, héroes guerreros, dedo. 4, con respecto al argumento de la Odisea, marque la alternativa correcta. Inicia con la llegada de Odiseo a Feacia. No. Ah, ya salió, pues dime la clave, dime la clave. Circe convierte a los hombres en cerdos. Muy bien. 5, en la Ilíada la vida es una lucha donde el sujeto alcanza mayor dignidad en el campo de batalla, mientras que la Odisea la vida es un viaje difícil donde prevalece la inteligencia. Inteligencia, dedo, ya está. 6, con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre los aspectos formales de la Odisea. A ver, palabra clave, formales. Contiene 24 cantos o rapsodias más uno de introducción. La Odisea, falso. La primera es falsa. 2. La figura literaria utilizada es el epíteto. Sí, pero dice lírica, no es lírica. Falso. Desarrolla el tema del retorno del héroe Odiseo griego a su patria. Ah, Odiseo vuelve a la patria, ¿cierto? Odiseo vuelve a la patria. Pero, oye, ¿eso es fondo o forma? Eso es fondo. Entonces, no, no puede ser. La 3 es correcta, pero no es forma. Y el poeta griego está compuesto en hexámetros, sí. La única verdadera es la última. La clave sería la A, porque la 3 es fondo, no forma. A ver, nunca empieces por el texto. Mira la pregunta. De acuerdo al anterior fragmento de la Odisea, ¿qué tema de la obra se puede deducir? Oye, ¿y si hacemos la pregunta sin leer el texto? ¿Se puede? Claro, busca un tema de la Odisea. El amor a la familia por parte de Odiseo y Alcino, ese no es un tema de la obra. La confraternidad entre reyes héroes no es un tema de la obra. La imposición de la voluntad divina no es un tema de la obra. El ansia de Odiseo por volver a su patria, ese es un tema de la obra. Listo, ya salió sin leer el texto. Ya lo lees y te enteras que es verdad. 8. En la Odisea puede interpretarse la vida como un viaje difícil, en que debemos pasar adversidades para realizar el destino. ¿Cuál sería? Casa. 9. En la parte inicial de la Odisea de Homero, Atenea menciona que la inteligencia es uno de los factores más importantes, por lo cual el héroe. Hablas de la inteligencia. La inteligencia, a ver, Odiseo, Poseidón, el amor a Calipso. Ya, más fácil. ¿Por qué Odiseo está encerrado? Porque Poseidón lo ha castigado. Entonces acá la clave sería Poseidón, el consejo de los dioses. La B. Pregunta 10. A ver, tanto en la Ilíada como en la Odisea intervienen los dioses como los personajes. ¿Y qué determinan? El destino. Ellos no deciden, pero sí determinan el destino. Sinónimo de destino, suerte. Suerte, suerte. Perfecto. 11.
A ver, ¿estas epopeyas fueron compuestas en la antigüedad clásica? Sí. ¿Tuvieron como objetivo exaltar el heroísmo y la valentía de los dioses? No. Entonces se va la B, se va la D. Otra, ¿el rol de los dioses fue irrelevante? No. Ya se va la C, ya salió la clave, ya salió la clave. Ambas epopeyas tienen como fondo la guerra de Troya. La clave es la A. No puedes decir que la 3 es verdadera porque los dioses no son irrelevantes, son muy importantes. Ellos definen el destino, hemos dicho. 12. Para la composición de la obra se emplea el epíteto y el símil, el verso hexámetro. Vamos a ver, busca algo parecido. Primera persona, no. Llamado de musas, no. Ah, ya salió pues. Verso hexámetro, verso hexámetro. 13. A ver, de acuerdo con el anterior fragmento de la Odisea, podemos afirmar que, acá sí hay que chequear. Mientras tales pensamientos resolvían su mente y corazón, una oleada lo llevó a la áspera ribera. Allí se habría desgarrado la piel y roto los huesos si Atenea, la deidad de ojos de lechuza, no le hubiese sugerido en el ánimo lo que llevó en efecto. Ah, ¿qué está diciendo? Que la diosa le salvó la vida. La diosa le salvó la vida. Entonces, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa? Que Poseidón lo iba a matar, pero Atenea lo salvó. Avión, avión, avión. 14. Acorde al fragmento de la Odisea, marque la afirmación correcta. Yo te contaré, oh hijo, la verdad. Me trajeron los feacios, navegantes ilustres. Ah, Odiseo le está contando que los feacios lo trajeron para la última batalla, para matar a los pretendientes que le dieron regalos. ¿Odiseo ha sorteado peligros? Sí. ¿Se infiere que culminaron los problemas? No, faltan los pretendientes. ¿Los enemigos son los pretendientes? Sí. ¿Y el héroe se encuentra con Telémaco y Penélope? Penélope todavía no. 14 la D. 14 la D. La 15. Respecto al fragmento de la epopeya, ¿las claves ya están marcadas? Plop, ya. Respecto al fragmento de la epopeya, marque la alternativa que tiene el enunciado correcto. Vamos, escucha. Acá le dice lo siguiente, y a su vez le dijo Medonte de pensamientos prudentes. Reina, acá lo que hace Medonte, te explico el texto para que lo entiendas. Escúchame, escúchame. Acá lo que hace Medonte es decirle que Telémaco se iba a buscar a su papá. Y como Telémaco se iba a buscar a su papá, ella, nerviosa, se le flaquean las rodillas y dice, ¿por qué se ha marchado mi hijo? No tenía que marcharse. ¿Acaso lo hizo para que no quede ningún hombre en casa? Telémaco se iba a buscar a su papá. Si Telémaco se iba a buscar a su papá, ¿cuál sería la clave? La letra D. La letra D. En la 16, el héroe sale triunfador ya que predomina la inteligencia. Ahí tienes que marcar la inteligencia. La existencia humana es concebida como un viaje difícil. Busca algo parecido. Casa. 17. En el fragmento de la Ilíada se produce una característica de las epopeyas. Vamos a ver. Ares funesto a los mortales, manchado de homicidios, demoledor de murallas. No dejaremos que troyanos y aqueos peleen solos, sean estos o aquellos a quienes el padre Zeus quiere dar gloria, y nos retiraremos para librarnos de la cólera de Zeus. O sea, Hades dice, ¿para qué pelear? Nosotros queremos pelear, ¿cierto? Nosotros queremos pelear. Dicho esto, sacó de la liza al furibundo Hades y lo hizo sentar en la herbosa ribera del Escamandro. Claro, también hay epítetos. Vamos a ver qué dice acá. Gran realismo, no. Utilizar la oralidad, no. Emplear de manera recurrente el epíteto. Excelente, el epíteto. ¿Qué es el epíteto? No puede ser la D porque dice lírico. No puede ser la D porque dice lírico, lírico y no es lírico. ¿Acá qué es? Funesto a los mortales es un epíteto. ¿Acá qué es? Demoledor de murallas es un epíteto. Furibundo es un epíteto. Herbosa es un epíteto. Hay varios epítetos. Muy bien. 18. ¿Qué nos dice la 18? A ver. Ilíada y Odisea son importantes epopeyas que exaltan hazañas de príncipes y reyes ya desaparecidos. Se puede afirmar que ambos textos, celebrar la edad heroica, enaltecer, celebrar la edad heroica, sí. Mundo legendario, popular, no. Incorporan el aspecto irreal, mítico, no. Claro, la clave tiene que ser la A. Homero exalta los mitos de la edad heroica. 19. Odiseo retorna a Ítaca, su ciudad natal, con ayuda de Náusica. Náusica, no, con ayuda del rey Alcino. El rey Alcino. Otro. Telémaco viaja a Ogygia. No, Telémaco no viaja a Ogygia. Penélope promete casarse con quien supere la prueba del arco. Sí. La diosa Calipso ayuda a Odiseo a emprender el ansiado retorno. Técnicamente sí, porque Calipso le dice, coge esas maderas,
coge esos barcos, márchate, pues si quieres irte, vete, pues vete, es lo que le dice. Y la 20, con relación al fragmento, se desprende que la acción prevalece. Acá Odiseo grita, nadie, nadie, nadie. Entonces, ¿qué es lo que vence? ¿La fuerza o la astucia? La astucia. La clave sería la letra D. Mira, no sabía que venía con claves. Entonces, la próxima clase vamos a aprovechar y usamos más tiempo para la clase y hacemos o las pares o las impares. Y las que no entiendas te explico, porque ya vas a tener las claves como para que te evalúes. ¿Listo? Listo, señores. Gracias por quedarse hasta esta hora. Son lo máximo. Ya nos estamos viendo próximamente. Esas claves las marco yo, por si acaso. Así que no es que dudes si están bien o mal. Esas claves las marco yo. ¿Sí? Yo soy el que mando ese material. Cuídate mucho, que te vaya de maravilla y nos vemos la próxima semana. Un gran abrazote. Gracias totales. Le mando las fotos a la tutora. Chau, 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 chau.